Bienvenidos a nuestro capítulo número 12 de Entretiempo. Primero, los invitamos a suscribirse, darle me gusta y comentar nuestros videos. Además, les contamos que ya pueden ir a visitarnos en nuestras redes sociales. En Instagram y Twitter nos pueden encontrar como Entretiempo. Hoy, para cambiar el rumbo que nos tuvo en Europa las últimas 2 semanas, viajaremos de vuelta a nuestro continente para hablar sobre la situación del fútbol sudamericano. Claramente más retrasado que el fútbol europeo, pero no por eso menos importante, ya que el regreso de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana está a la vuelta de la esquina. Para partir, comenzaremos con nuestro país. Joaco. Sí, como tú lo dices, Daniel, bueno, yo les voy a hablar de nuestro país. El fútbol chileno se suspendió el día 24 de marzo de forma indefinida. Previamente se había suspendido por 2 semanas, pero el 24 de marzo es cuando se declaró suspendido de forma indefinida, sin tiempo para volver. Tras esto, poco a poco los equipos empezaron a entrenarse de forma online, a través de Zoom o estas plataformas, y no se habló hasta un tiempo de volver a los entrenamientos. Hasta que la NFP entregó un fase a fase, que cuenta con 3 fases, fase 1, fase 2, fase 3, para el retorno a los entrenamientos de los equipos. Los primeros en hacer este mecanismo fueron los de Huachipato, los acereros, partieron el 1 de junio y no sufrieron interrupciones hasta el día de hoy. Un gran paso que se dio para la vuelta del fútbol en nuestro país fue el lunes 13 de julio, cuando la ministra del Deporte declaró que se iba a entregar un permiso exclusivo para deportistas de alto rendimiento, y este anuncio incluía a los jugadores de primera y segunda división. Con esto se estimaba que el fútbol volvería en agosto, las primera, segunda semana de agosto, pero lamentablemente no ha sido así. Progresivamente los equipos empezaron a ocupar estos permisos y empezaron a hacer funcionar el reglamento de la NFP, de entrenamiento por fases. Fase 1, que era entrenamientos individuales; fase 2, entrenamientos grupales; y fase 3 ya con amistosos a puertas cerradas. El primer amistoso, el primer equipo que hizo uso de la fase 3 fue la U de Conce. El 29 de julio tuvo un amistoso a puertas cerradas con el equipo de segunda división Ñublense en el sur. Pero bueno, ya se han visto avances en la vuelta del fútbol, y si bien no hay una fecha definida, hay un prelistado de estadios que seguramente serán ocupados para la vuelta al fútbol. Son 21, se los voy a nombrar: Calvo y Bascuñán en Antofagasta, el Zorros del Desierto en Calama, Luis Valenzuela Hermosilla en Copiapó, el Estadio El Cobre de El Salvador, Francisco Sánchez Rumoroso en Coquimbo, Nicolás Chaguán, Lucio Fariña, Sausalito, Elías Figueroa, Monumental, San Carlos de Apoquindo, Santa Laura, La Florida, El Teniente, La Granja, el Fiscal de Talca, Esther Roa Rebolledo de Concepción, el CAP de Talcahuano y el Germán Baker. ¿Por qué no está el Estadio Nacional? El uso del Estadio Nacional para una posible vuelta de fútbol sería con una disponibilidad restrictiva. ¿Por qué? Porque este estadio sería ocupado principalmente para los deportistas de alto rendimiento que se están preparando para los Juegos Olímpicos. Sería priorizado para eso. Y como les decía anteriormente, si bien no hay una fecha definida para el regreso exclusivo del fútbol profesional, el periodista chileno Francisco Sagredo declaró que tenía fuentes que afirmaban que el gobierno había dado el ok internamente con la NFP para la vuelta al fútbol el día 28 de agosto. De todas maneras, no hay nada oficial y es de esperarse todavía la fecha que nos confirmen la vuelta al fútbol. Chicos, ¿algo que decir? Me parece interesante la distribución de los estadios.
Ahí van a haber estadios que van a ser más utilizados y las canchas se van a ver bien desgastadas, yo creo. Bruno. Eh, Nada que decir. Entonces pasamos con el siguiente país, chicos, Brasil. Así es, que sin duda si vamos a hablar de regreso al fútbol en Sudamérica, no podemos obviar al país más grande del continente. Siguiendo la línea del presidente Jair Bolsonaro, desde la misma Federación de Fútbol de Brasil, se encargaron de bajarle el perfil rápidamente a la pandemia, ya que a mediados del mes de junio se le dio el visto bueno al regreso de la competencia. Más específicamente, se partió con el Campeonato Estatal de Río de Janeiro, más conocido como el Campeonato Carioca, en el que compiten equipos como el Flamengo, el Fluminense y el Botafogo. Posteriormente, por su parte, el torneo paulista también volvió a la competencia, torneo en el que juega el Sao Paulo, Santos, Palmeiras y Corinthians. Eso fue a mediados de julio. Este torneo terminó este sábado pasado, el sábado 8 de agosto, con la coronación del Palmeiras, ex equipo de Jorge Valdivia. Y fue un día después del término del torneo paulista que se dio inicio al Brasileirao, el que ya cuenta con una fecha disputada y una segunda fecha que está en desarrollo desde mediados de la semana. Respecto al regreso del público a los estadios, fue a fines de junio cuando ya desde el gobierno se autorizó llevar un plan de retorno a los estadios, primeramente en Río de Janeiro. Ese plan contemplaba 3 etapas, comenzando con la primera, obviamente, que trataba de autorizar la asistencia de 1/3 del aforo total de cada uno de los estadios. Por ejemplo, en el Maracaná se permitiría alrededor de 20.000 personas. Como ven, en Brasil están muy adelantados, lo que de salir bien les favorecería de sobremanera, sobre todo ahora que regresen los torneos internacionales, debido a que vienen con un rodaje mucho mayor que el resto de los equipos del continente, y yo creo que es para ponerle ojo, sobre todo a Paranaense, rival de Colo-Colo, Gremio e Inter, rivales de la Católica. Como dato, Flamengo, que ya jugó sus 2 primeras fechas del Brasileirao, ha perdido los 2 partidos y se encuentra último en la tabla de posiciones. Y por otro lado, una buena noticia, Ángelo Arauz, titular en Corinthians, hizo un gol a principios de semana en la derrota del equipo frente al Santos de Brasil. Así que eso en Brasil, chicos. ¿Algo que decir? Contento por Ángel Arauz, el 10 que propuse en nuestro capítulo, el 11 de Chile sin la generación dorada. Nada, la verdad, en cuanto a la vuelta del fútbol en Brasil es impresionante cómo han vuelto el fútbol, considerando los niveles de contagios que hay en el país de Brasil. Y la verdad, a diferencia de otros países que por ahí en estadística están mejores en cuanto a contagios, no se le ha tenido respeto a la pandemia y volvieron como si nada. La verdad, impresionante y irresponsable. Sí, totalmente. Pero de momento ha salido todo bien, así que a temerle a los equipos brasileños en Libertadores y en Sudamericana. Pasemos a Perú, Bruno. Bueno, Perú también a mí me da una sensación de inseguridad un poco, porque también vive un momento muy difícil respecto a la pandemia, e intentaron volver, y la misma situación que se vive en Brasil, que también están con una situación complicadísima, 60.000 casos diarios y vuelven al fútbol. Bueno, Perú. Perú y su fracaso rotundo. Perú quiso volver al fútbol tras 5 meses de estar parado. Se acordó que todos los partidos se iban a jugar en Lima. Imagínense que hubo hasta reuniones entre el presidente Martín Vizcarra, el presidente de la República, y Ricardo Gareca, el entrenador, con el fin de que se vuelva al fútbol. Así, el 7 de agosto, el fin de semana anterior al que será publicado este video y al que estamos grabando, el partido que se disputó fue Controlado versus Universitario. El día viernes era el primer partido de aquella jornada y se suspendió en ese mismo día. Los hinchas de Universitario realizaron un banderazo
afuera del estadio y el banderazo conlleva aglomeraciones, eh, eso, una aglomeración, mucha gente reunida, fuegos artificiales, enfrentamientos con la policía. Y bueno, frente a esto, que es exactamente lo que no tiene que pasar, se toma la decisión de suspender el campeonato de manera indefinida. Ni siquiera alcanzaron a disputar más de un partido. Durante esta semana, durante los últimos días, se acordó un nuevo retorno en el fútbol de Perú, inexplicable, que será anunciado en los próximos días. Aún no hay un día definitivo. Y bueno, esto ya es más a opinión personal. Yo creo que Perú no debe volver al fútbol. ¿Por qué? Por la situación de Perú. Ellos viven una segunda ola de casos. Durante esta semana hubo un día en que durante 24 horas hubo 9.000 nuevos contagios, y está el antecedente del partido de Contolao contra Universitario. O sea, con eso creo que nos da para poder volver. Además, la Federación Profesional del Fútbol Peruano dijo que no tienen los implementos no tienen los implementos para cumplir las exigencias que pide la FIFA para retornar al fútbol. ¿Y en qué consiste eso específicamente? En que no tienen la capacidad de hacer testeos, la cantidad necesaria para hacer testeos o pruebas moleculares para todo el entorno del fútbol. O sea, no pueden cumplir con eso y aún así quieren volver. O sea, claramente no es el momento en Perú. Eso, Daniel. Definitivamente, o sea, ya con esos antecedentes creo que no hay forma de que en Perú se vuelva a jugar al fútbol, al menos de una manera segura. Sí, la verdad me llama la atención y yo creo que hay que ponerle ojo porque es un antecedente para nuestro país también. En nuestro país sabemos cómo son las barras bravas, sobre todo los equipos grandes, y sabemos los problemas que han causado en el pasado, incluso sin ir más allá del año pasado, durante el estallido social. Así es que, bueno, un tema a ver y a ponerle ojo porque algo que podría pasar en nuestro país, sobre todo considerando la capacidad que tienen las barras bravas de los clubes. Bueno, seguimos con Uruguay. ¿Qué nos puedes contar, Bruno? Claro, seguimos el recorrido y Uruguay es totalmente lo contrario a lo que acabo de contar en Perú. Uruguay ha sido de los países que mejor ha manejado la pandemia del coronavirus en Sudamérica y en el mundo también se pudiera decir, beneficiado por tener una geografía pequeña y pocos habitantes, 3.400.000 aproximadamente. Bueno, el campeonato de Uruguay se suspendió el 13 de marzo y tras superar un proceso de 4 fases para volver al fútbol, algo similar a lo que contaba el Joaco, lograron llegar a la manera óptima para volver a jugar. Sin público, control de temperatura a la entrada y pelotas rociadas con alcohol gel. A los estadios solo pueden ingresar dirigentes, funcionarios y periodistas. El fin de semana anterior, al igual que en la Liga de Perú, regresó el fútbol con la 4ª fecha y bueno, esto sería una coincidencia con el clásico más antiguo de Sudamérica, con Peñarol versus Nacional, que terminó con 1-1. Bueno, y durante ese fin de semana la jornada se realizó sin mayores inconvenientes y este fin de semana esperan la siguiente fecha. Respecto al fútbol femenino de ese país, también va a regresar el primer fin de semana de septiembre. ¿Por qué ellos pudieron? ¿Por qué Perú pudo? ¿Por qué Uruguay pudo volver al fútbol? Primero, por lo que les decía, un buen manejo de la pandemia, por las razones que le dije, y una situación propicia para volver. ¿Y en qué se explica, siento yo? Bueno, yo creo que como todos los países hay una cultura distinta, una forma de vivir, una forma de entender la sociedad, vivir con cierta empatía, sobre todo en momentos tan difíciles como eso. Y eso se ve que existe en Uruguay y no es que se exija eso en los demás países, ¿cierto? Sino que Uruguay lo tiene y en otros países tenemos que arreglarnos a nuestra manera de ser, Dani.
Bueno, continúo con Colombia, un país que coincide en varios aspectos con Chile. Bueno, al igual que en la gran cantidad, en la mayoría de las ligas en Sudamérica, el parón fue en marzo, a principios de marzo. En Colombia a esa altura se disputaba la fecha número 8 del torneo Betplay. Se decidió darle pausa sin saber cómo iba a continuar, y ya recién a mediados de julio del mes pasado comenzaron a entrenarse, igual que en nuestro país. Y se espera que el fin de semana del 29 de agosto se pueda volver a la competencia. Bueno, no habían habido muchas noticias, la verdad, respecto a Colombia, hasta el día de ayer, en el que en una reunión se tomaron distintas decisiones, como que la competencia va a seguir, porque si se sigue el calendario de Colombia ya deberían estar en el nuevo torneo, pero se decidió terminar con las 20 fechas del torneo Betplay, pero se decidió también que al terminar las fechas no van a haber ni ascensos ni descensos en Colombia, ya que eso se pospuso para el fin del primer semestre del 2021. Así que yo creo que es bueno, es importante que se respetaron los tiempos, no se apuraron, como pasó en Perú, y esperemos que en Colombia también vuelva todo con cierta calma. A tenerle ojo también a Rodrigo Ureña, a su equipo, que juegan también con la Católica en el grupo E de la Copa Libertadores. Juaco. Bueno, sí, tú nombras a la Copa Libertadores y en Argentina se volvió a los entrenamientos pensando en las copas internacionales. A diferencia de nuestro país, ahí, al otro lado de la cordillera se ha tenido bastante paciencia y recién el 10 de agosto se volvió a los entrenamientos. Los equipos de la liga profesional y además el Tigre, que también participa de las copas internacionales. Si bien se volvió a los entrenamientos, el ministro de Turismo y de Deporte aseguró que todavía no hay fecha para retorno al fútbol y además también dijo que semana a semana se irá evaluando las restricciones para los entrenamientos. De todas maneras, al igual que en el resto de los países de Sudamérica, en Argentina se van a tener muchas restricciones a la hora de entrenar y también ya la semana que pasó, todos los equipos se realizaron los testeos de COVID-19 para una posible vuelta a los entrenamientos. Como les decía, Boca Juniors, River Plate, Racing Club, Defensa y Justicia y Tigre volverán a las copas internacionales, así que por esto es que Argentina vuelve a los entrenamientos, pero ha tenido bastante paciencia en relación a otros países, siendo Argentina quizá uno de los países más futbolizados dentro del mundo y Sudamérica, ¿por qué no decirlo? Claro, Para, un cariz. Chicos, Bruno. sí, lo último que decir que en este minuto está el fútbol, que es la pasión que entendemos todos, la desesperación que hay por jugarlo. Creo que hay que ser muy cuidadoso, como decían ustedes, porque está en juego la vida. Y en ese sentido creo que hay que ser muy cuidadoso con las vueltas en fútbol en cada país. Sí. Yo siento que hay un caricello entre Brasil y Argentina, dos países muy futbolizados, pero uno que se lo toma con mucha calma, sabiendo los riesgos que se corren, y el otro que vuelve con todo. Eh, pero yo creo que está bien que vuelva el fútbol, hay gente que vive de esto, pero hay que hacerlo con las medidas necesarias, no como en Perú, porque si Claramente. no va a ser peor, va a ser peor y va a terminar mal. yo creo que importante información la que hemos revisado hoy día, porque en septiembre se supone que volverían las copas internacionales, así es que hay que ver, es un tema a considerar cómo va a volver, cómo van a volver los equipos de cada país, ¿ah? Dependiendo de cuándo volvieron al fútbol, cuándo volvieron a los entrenamientos. Sí. Ahí van a haber ventajas, pero hay que verlo en la cancha. Hay que evaluarlo.
Con eso damos por finalizado nuestro capítulo número 12. No se olviden de seguirnos en Instagram, Twitter, YouTube para estar al tanto de la información deportiva. Nos despedimos, que tengan buena semana.